el último panel, que se llama Incidencia de las nuevas regulaciones y su impacto jurídico y económico en la provincia de Buenos Aires, las nuevas regulaciones o desregulaciones y su impacto en el derecho administrativo local. Un poco modo introductorio, y cuando nosotros pensábamos en el GIDAC y en este evento de lanzamiento y qué eran los temas que queríamos traer a discutir, que queríamos poner sobre la mesa, ahí es que surgió el título de el principio de subsidiariedad y contraponerlo al principio de solidaridad, y que fueron un poco los temas que estuvimos tratando a lo largo de todos los paneles que se fueron dando durante el día. Un poco lo que buscaba hacer era tratar de traer algunos temas que creíamos que eran necesarios de hablar. Las primeras repercusiones que tuvimos, y era algo que se nombraba hoy en los paneles, era esta mención que nos hacían a qué bueno que están rompiendo el silencio y hablando de cosas que evidentemente estaban pasando. Y yo reflexionaba sobre si eso era así, que había un silencio, porque pienso en este año y en todas las cosas que pasaron durante el año, y el derecho administrativo estuvo muy presente. Tomó un lugar en la agenda pública a partir de muchas decisiones que se fueron mencionando, que un poco puso en relevo algo que siempre fue así, que es el rol fundamental que tiene el derecho administrativo en la ejecución de políticas públicas y en el diseño de políticas públicas. Sin ir más lejos, con la reforma de la ley de procedimientos administrativos, eso creo que un poco se puso a la mesa. Entonces, yo pensaba si realmente ese silencio tenía que ver con que, o evidentemente no tiene que ver con que no se hable de derecho administrativo, sino que es lo que estamos hablando sobre el derecho administrativo. Y la conclusión más rápida que se puede por ahí llegar a decir es que evidentemente hay muchas instancias de debate, hay muchas jornadas, hubo esta semana, hubo la semana pasada, hay instancias de las nuevas incidencias de la ley base, reformas de la ley de procedimiento administrativo, pero también hay algo que uno ve cuando mira ese tipo de instancias, de ese tipo de jornadas, o los que habitamos ámbitos académicos lo vemos, las personas que hablan son siempre las mismas personas. Y no es algo en contra de esas personas, sino de lo que esas ideas expresan, que evidentemente no están siendo suficientes o no están terminando de decir algo que en esta jornada al menos intentamos que se lo lleven para decirlo en sus respectivos lugares o lo piensen. Y el problema es que yo creo que esa necesidad de que aparezcan nuevas voces o que se digan cosas que nos están diciendo es porque estamos cayendo en lugares comunes, o se viene manteniendo un montón de lugares comunes de hablarnos entre nosotros, donde no alcanza, evidentemente, con festejarle el cumpleaños a las leyes que nos caen bien y festejar que existe el artículo 2.2 de la Ley de Medidas Cautelares, que será muy lindo o será nuestro caballito de batalla para muchas situaciones, pero en los juzgados hay filas y desfilan derechos fundamentales que están siendo vulnerados constantemente. Y evidentemente la sola existencia de esas herramientas desde el derecho administrativo no son suficientes. Creo que ni siquiera tampoco esos diálogos que se van dando en esos ámbitos están diciendo lo que tienen que decir, sino que no son más que mantener a un derecho administrativo que hace décadas tiene una perspectiva hegemónica y conservadora de las ideas, que solo se dedica a perpetuar un status quo en las academias, en las universidades, en grado, posgrado, en los ámbitos judiciales, pero que yo creo que hay algo que tenemos que pensar, es que será bueno estudiarlo y pensarlos, pero que esos doctrinarios, que son los que formulan los programas de estudios de las facultades, que son los que después acarrean o direccionan la jurisprudencia que sale de los juzgados, que son los estudios jurídicos que moldean esos libros de derecho administrativo, hoy forman parte del diseño institucional del país. Y evidentemente ese derecho administrativo con el que hoy diseñan y ejecutan políticas públicas no están orientadas a proteger a lo que creemos que el derecho administrativo debería ser, que es el ejercicio de la función administrativa y la concretización de derechos
sobre todo no solo de toda la sociedad, sino también de los sectores más vulnerables. Y que hay un derecho administrativo que está direccionado a sectores de la economía concentrados, que es necesario, me parece, ponerlos en la mesa y discutirlos. Solo para cerrar, esa fue la propuesta del GIDAC, esa es la propuesta del GIDAC, esa es la invitación que queremos hacer. Creemos que no es necesario, o que es necesario discutir estas discusiones, que discutamos la desburocratización y la simplificación del Estado, cómo hacer un Estado más eficiente, pero que eso no se reduzca a que la única conclusión es que tiene que haber un Estado que es más chico, sino que necesitamos más Estado y necesitamos mejor Estado. Así que nada, gracias por venir. Voy a dar inicio a presentar a quienes están hoy en el panel. La doctora Sol Berriel, que tengo acá a mi lado, que es abogada de la Universidad de La Plata, es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Bueno, perfecto. Y es la subsecretaria Legal y Técnica de la Secretaría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Está el doctor Martín Cormick, que también es abogado y magíster de Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, y es actualmente juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal número 11. Está el doctor Santiago Pérez Teruel, que es abogado también de la Universidad de Buenos Aires, especialista en abogacía del Estado y asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y por último tenemos al doctor Miguel Berri, que es abogado de esta universidad también, docente, subsecretario de Ejecución de Créditos Fiscales y Tributarios de la Fiscalía de Estado de la provincia y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Así que muchas gracias y ya les doy paso. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Creo que ya me sumo a las palabras que son muchísimas, de agradecimiento, de celebración de este espacio. Yo creo que quedó dicho, todos coincidimos en que hay una hegemonía del derecho administrativo en manos muy concentradas, donde son muy pocas las voces administrativistas que nos dan marcos de reflexión y de pensamiento, así que nada mejor que un espacio de derecho crítico para repensar el derecho administrativo. Los felicito, les agradezco por este espacio. También, bueno, les quiero agradecer particularmente a Fran Zanini por haberme invitado, sacarme un poco también del esquema de gestión y poner un poco, hablarnos de derecho administrativo. Yo creo que es muy importante. A veces la propia gestión diaria de lo que hacemos día a día, quienes somos funcionarios públicos, nos hace olvidarnos de lo que son las reflexiones básicas que sientan nuestra tarea diaria y es lo que hacemos día a día. Así que gracias por el espacio. Bueno, básicamente todo lo que había escrito el doctor Pablo Cabral creo que me acaba de derrumbar todo, pero bienvenida sea la reflexión. Yo quería un poco iniciar esta exposición hablando un poco de solidaridad y subsidiariedad como ejes que nos plantea este espacio de reflexión, poniendo en debate cuál es el rol del Estado que tenemos. Creo que también pidieron algunos que seamos un poquitito positivos algunos, así que voy a hacer la que dé algunas buenas noticias, espero, en este contexto, porque a pesar de que lo que nos está tocando vivir en el esquema del gobierno nacional, tenemos una provincia de Buenos Aires que creo que con un montón de esfuerzo está yendo en un camino totalmente contrario. Entonces voy a tratar de hacer un resumen, si se quiere, de esas situaciones. También en esa misma línea, y a raíz del resto de los paneles, de los compañeros que nos tocó escuchar, un poco la idea es tratar de sintetizar, siendo que somos el último panel, todas las medidas desregulatorias de desguace que nos va mostrando el Estado Nacional. Solamente como para enumerarlas y reflexionar en torno a ellas.
coincido con Pablo respecto a que lo que está sucediendo con este gobierno nacional nos pone totalmente en dudas cuáles son los principios que rigen nuestro actual gobierno federal. Porque tal como dice el panel, íbamos a hablar de un principio de subsidiariedad en contraposición con la solidaridad, pero tenemos un gobierno nacional que nos plantea que ni siquiera en algunos casos estamos hablando de subsidiariedad. Es casi una ausencia de Estado, es casi ausencia de Estado en algunos puntos, intervención en muy poquitos y muy concretos, vinculados con la seguridad interior, con la administración de justicia del modo que ellos quieren y de la defensa exterior, ¿no? Digamos, como el Estado en su mínima expresión y casi contractualista. Parece también increíble que tengamos que hablar de volver a poner en valor derechos básicos que eran parte de nuestro Estado Social de Derecho y que tienen que ver con el derecho a la educación, el derecho a la salud, y cuando ahora hagamos un breve repaso de algunas últimas medidas de este último año, nos demuestra que claramente no hay nada está dicho. La discusión que creíamos que estaba saldada, y eran 30 años ya pasaron de la última constitución, que siempre hablamos de la reforma del 94, 30 años pasaron y 30 años que nos hace volver a pensar que todo lo que estaba dicho ahí tenemos que volver a ponerlo en valor. Parece increíble que estemos diciéndolo, pero aquella constitución convencionalizada que nos trajo los tratados internacionales de derechos humanos, que nos hablaba de justicia social expresamente en el artículo 75, tenemos que volver a ponerla en valor. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo si tenemos una justicia que es quien debe velar por la debida aplicación de esa Constitución Nacional? Entonces, ¿quién nos ayuda? El poder administrador, que se aleja de sus funciones básicas, estableciendo un desguace total y absoluto, y una justicia que está ausente y que casi decimos, bueno, entonces, ¿cómo nos salvamos? Es muy importante que tengamos este espacio de reflexión, porque lo que nos planteamos es, ¿y entonces quién nos salva? ¿Y entonces cómo hacemos para volver a decir, che, el pacto básico democrático que teníamos se está rompiendo? Bueno, a pesar de eso, y no quiero, por eso dije, voy a intentar dar las buenas noticias, yo creo que esta es una visión, tenemos la visión clásica de derecho constitucional, así como tienen el poder hegemónico mediático de los medios, tienen el poder económico concentrado, también tienen a los constitucionalistas, por decirlo de alguna manera, y administrativistas hegemónicos. Está en nosotros construir un derecho administrativo crítico que nos dé las herramientas para volver a poner en valor los derechos que creemos que son básicos y que tenemos que lograr defender. Si uno lee lo que decía el derecho administrativo clásico y que lo repetíamos como loro en la facultad, después lo repetíamos como loro en las especializaciones, en las maestrías, decíamos que el derecho administrativo era la protección de los derechos individuales frente al accionar del Estado. Bueno, ahí ya teníamos una alerta de decir, che, ¿por qué tiene que estar pensado el Estado como un enemigo? Eso es lo que primero tenemos que decir, che, el derecho administrativo crítico nos tiene que demostrar que el Estado es fundamental para garantizar los derechos fundamentales de todos los habitantes y particularmente de aquellos que más necesitan su protección. La Constitución convencionalizada, con todos sus tratados internacionales que nos traen todos los derechos humanos, nos hablan entonces de un nuevo enfoque de derecho administrativo. Entonces, bienvenido sea, cada vez más es muy importante que tengamos estos espacios de reflexión y de construcción, porque tenemos que construir un derecho administrativo crítico. Voy a repasar algunas de las últimas medidas que fue dictando el Gobierno Nacional. Voy a dividirlo en algunos ejes, por ejemplo, educación.
de financiamiento de universidades, de financiamiento de la educación en general, veto a la ley de financiamiento universitario, impulso del arancelamiento para los extranjeros, disolución de Conectar Igualdad, desmantelamiento del Progresar, y así puedo llegar a estar enumerando miles y miles de medidas en ataque constante a la educación. Respecto a salud, quita de medicamentos gratuitos de PAMI, recorte de medicamentos para enfermedades como el cáncer, el HIV, la crisis salarial, el odio a los empleados públicos, incluidos los empleados de los hospitales, del personal sanitario, la desregulación de tarifas de prepagas y de medicamentos, el cierre del INADI, su postura antiaborto, el rechazo de las causas feministas, el cierre del Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, la negación de los derechos territoriales de los pueblos originarios. Yo estoy casi leyendo una declaración de lo que dice la Constitución Nacional, ¿eh? Constitución que ¿quién está defendiendo? La eliminación de la unidad de investigación de la desaparición de niños por el accionar del terrorismo de Estado. La disolución del Fondo de Bosques Nativos. El desmantelamiento del potencial trabajo que ampliamente fue abordado acá. Una mirada anglófila sobre Malvinas. Archivo de la obra Canal Magdalena. Clave en nuestra soberanía argentina. La extranjerización de los recursos y su primarización. La toma de deuda, también abordada acá, con peores condiciones para nuestro país. La privatización de la hidrovía. Ataques concretos a la soberanía. Y ahí es donde nos planteamos, entonces, ¿qué es lo que qué tipo de Estado va a venir a implementar este hombre? Y así puedo seguir. El odio a los empleados estatales, el desguace de las reparticiones públicas, la privatización de las empresas públicas, la pérdida de las funciones de la Casa de la Moneda, la venta de inmuebles del Estado Nacional, la disolución del Procrear, eliminando cualquier tipo de medida en favor de la vivienda. Esto ya no es subsidiariedad, esto es desmantelamiento del Estado, es ausencia total del Estado. Ahora bien, vengo a dar las buenas noticias. Alguien pidió eso, no sé. A pesar de todo esto, y como tenemos un Estado federal que también tenemos que defender porque ya no se sabe hasta dónde son capaces de llegar estos tipos, y a pesar de la quita de coparticipación histórica que tiene la provincia, la falta de recursos siendo la provincia más grande de la Argentina, a pesar de todo esto, la administración pública de la provincia evidencia miles de medidas que se adoptan día tras día, demostrando que nosotros sí adoptamos un modelo de Estado solidario. Y ahora vamos con las buenas entonces. Educación, miles de medidas. Tenemos infraestructura universitaria con el programa Puentes, con el programa de infraestructura universitaria. La provincia de Buenos Aires recientemente adoptó un decreto a través del cual se hace cargo del financiamiento de la infraestructura universitaria de las universidades nacionales paralizadas por el gobierno nacional. La extensión de la obligatoriedad escolar, esto es que nos interesa la educación, la extensión de la obligatoriedad escolar enviando una ley estableciendo la sala de 3 años obligatorio, la entrega de compus para el programa Conectar Igualdad, jerarquización de los docentes, capacitación continua, política y eterna. Podría seguir así en materia de educación, porque para este gobierno provincial la educación sí que es importante. Lo mismo puedo decir de salud. Ampliación, obras de infraestructura hospitalaria, salud a la obra, programas de vacunación desmantelados por el gobierno nacional, incorporación de personal, reconocimiento, pases a planta, tanto de empleados públicos, estatales como sanitarios. Recientemente tuvo media sanción una empresa estatal de medicamentos, programa Cunita Bonaerense en colaboración con el Servicio Penitenciario Bonaerense, jerarquización e impulso de la igualdad de las mujeres, de género, comunidades sin violencia, desendeudadas,
miles de programas en defensa y cuidado de las mujeres. Capacitación e implementación de la ley Micaela en todas las esferas de los poderes del Estado de la Provincia de Buenos Aires. La Galería de las Mujeres Bonaerenses. Mi identidad, mi derecho, programas de entrega de DNIs. El rol de la banca pública, cuenta DNI, los créditos, el viaje de egresados que mencionaba Noé hace un rato para los chicos egresados. El impulso para la construcción en defensa de la soberanía argentina y bonaerense del Canal Magdalena. Y así puedo seguir. Miles de obras de infraestructura que, paralizadas por el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hace cargo. Así que, como resumen, quiero decirles que a pesar de que tenemos que discutir y darnos este espacio de reflexión en defensa de un derecho administrativo crítico, creo que todo no está perdido. Así que así quiero terminar. Gracias a todos. Vamos a la por... Bueno, antes que nada, hola. Antes que nada, muchísimas gracias a la gente que pensó en mí para invitarme. Supongo que Pablo, supongo que Francisco, pero así que de mi parte muy agradecido. Yo valoro mucho todo tipo de inauguración de este tipo de asociaciones ilícitas como esta, en donde nos ponemos a pensar si lo que aprendimos hasta hoy vale la pena y tiene sentido o no, y por qué, ¿no? Entonces, de alguna manera, con Pablo hemos compartido discusiones sobre el rol de la Escuela de Abogados del Estado, por ejemplo, ¿no? Y lo importante que es que tengamos abogados y abogadas formados y formadas, ¿no? Para que el Estado funcione mejor. Acá se habló de eficiencia, por supuesto, que es una palabra que está muy buena y tenemos que apuntar a que eso se siga produciendo. Y como me fueron adelantando, cerrar paneles, y lo lamento porque Miguel estás en el peor de los mundos en ese sentido, es ir tachando como en la general a la doble y eso, y uno le va quedando menos cosas para decir, así que hay que ser más creativos e ingeniosos, como nos exhortó Noé antes en nuestro rol profesional. Así que te tomo la palabra, Noé, y vamos a tratar de hacer algo con eso. Así que vamos a hablar de lo obvio, que es la Constitución Nacional y el artículo 1, que dice que tenemos un sistema representativo republicano y federal. Después en el 4 nos dice cómo financiarlo, en el 5 nos dice que las provincias van a ser autónomas, y ya en el 14 empezamos a decir que no somos tan federales porque los derechos los vamos a reglamentar a nivel nacional, como primera idea. Y después en el 75-12 decimos que somos recontra poco federales, porque el Código Civil, el Penal y varios más, que no me acuerdo, están ahí. Por lo tanto, empezamos a decir que esas provincias, que en el 1 habíamos dicho que son muy federales, son un poquito menos federales y cada vez menos en la medida que vamos avanzando por la propia Constitución, que tanto valoramos y por supuesto que la valoro tanto como soy. Entonces, a partir de ahí, llega un punto en donde este derrotero constitucional que nos acompaña hace un montón de años, porque estos artículos que nombré no fueron modificados, son los artículos que estaban en el 53 y están ahí todavía, de alguna manera nos introduce a pensar quién, cómo y cuánto se desregula en un Estado como el nuestro, supuestamente federal y, como dije recién, no tan federal. Entonces, de repente, salen algunas decisiones de regulación que a priori pareciera que tienen un impacto muy grande porque, como todo lo que sale de capital federal, que es donde atiende Dios, y siempre nos hacen acordar de esto nuestros compañeros del interior, que tan valorable tarea hacen, pareciera que tienen un impacto exorbitante y después cuando desmenuzamos un poco nos damos cuenta que eso no es tan así. Y como me obligaron a estudiar, porque me obligaron a hablar de regulación, agarré uno de los ejemplos que tenía a la mano, que era el tema, por ejemplo, se trató en el DNU, que es de la ley de farmacias, ¿no? Donde directamente, como hicieron con la ley de bases en la ley de procedimientos administrativos,
prácticamente la modificaron en su gran mayoría, por tanto, es una nueva normativa, y eso es lo que varios, Nachito, Pablo y varios más, nos exhortaron a que sigamos estudiando, y este año tuvimos que estudiar mucho, porque se modificaron muchas normas. Pero entonces nosotros decimos, ok, hay un decreto 70 que desregula, de alguna manera, la actividad farmacéutica y, entre otras cosas, por ejemplo, ya no necesitas tener un director farmacéutico exclusivo para una farmacia, sino que tener más de una farmacia por el mismo director, por tanto, claramente la atención de ese farmacéutico sobre cada una de sus farmacias a cargo va a ser menor, es evidente. Se pueden, como hemos visto, comprar medicamentos con muchísima más libertad que antes y otra cantidad de cuestiones que, como el caso no me tocó a mí, sino a un colega, puedo hablar un poquito más, pero con la limitación de que me pueda volver a tocar un caso parecido en el futuro. Por lo tanto, me voy a llamar a silencio sobre algunas opiniones concretas, porque esto está siendo filmado. Hola chicos, ahí voy a casa. Bien, entonces, lo que quiero decir con esto es, la primera impresión que tenemos con esto es, todas las farmacias del país van a tener esta normativa al ser aplicados. Y cuando uno se pone a pensar un poco y retomamos esa idea del artículo 1 de la Constitución y volvemos a pensar un poco dónde estamos parados, después la provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de farmacia, que fue discutida hasta en la Corte, con el famoso caso Pharmacity, en donde la Corte de alguna manera, sin decirlo con toda la pompa que quizás hubiera correspondido, pero decirlo, y en este momento decirlo, y eso va en contraposición, y no tengo por qué ser corporativista, a todos los palos que hemos recibido el Poder Judicial hoy, pero bueno, ahí de todos somos muchos. Pero es un fallo adecuado con un montón de cuestiones en donde de alguna manera reafirma la autonomía provincial, ¿no? Entonces, y hay muchos otros tantos, en donde la Corte, en ese sentido, podemos decir que no le ha escapado al tema. Y la autonomía provincial la ha afirmado en un montón de cuestiones. Hay otras que no. Pero bueno, da para otro debate. Entonces, la farmacia de la provincia de Buenos Aires no entra en el DNU 70. Y después uno pone Ley Farmacias Córdoba en Google y se da cuenta que tiene otra normativa. Entonces empezamos a pensar que en realidad, y la ciudad de Buenos Aires, que sí entra en esta ley de farmacias porque no tiene ley propia, mañana podría sacar una ley local de farmacias en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, de alguna manera, la primera imagen simbólica y fuerte es que muchas cosas tienen un impacto enorme porque salen de capital y de alguna manera parecieran tener un efecto enorme, y en una segunda visión y un desmembramiento de esto, tenemos que darnos cuenta que una de las formas de buscar soluciones en cada uno de los temas que no veamos valiosos es potenciando la autonomía. Y yo no sabía que vos ibas a hablar de esto, pero evidentemente, sin decirlo con estos términos, has hecho una especie de distinción general sobre política pública nacional y provincial, con mucho más detalle que yo podría dar. Pero básicamente, entonces, muchas veces, la forma de resolver o responder ante una cuestión que no consideramos valiosa, en caso de no considerarla valiosa, es fortalecer elementos que ya tenemos desde el día 1, desde 1853, que los tenemos ahí, que están en la Constitución. Entonces, cuando sale alguna cuestión que nos parece que nos va a impactar de lleno, ojo, miremos un segundo más y analicemos, o propongamos algo desde nuestra provincia, que vamos a tener los elementos. ¿Por qué? Porque, yo no lo dije antes, pero ese artículo 14, que de alguna manera dice que las leyes nacionales son el primer ordenador de derechos según la Constitución Nacional, no nos dice algo que después, por suerte, dijeron todos los fallos de manera distinta o de alguna manera, de saladeristas, varios puesteros y varios más, y no quiero que se me duerman los del fondo, pero que básicamente el poder policía local. Entonces, esa herramienta, ese comodín que tenemos, hay que usarlo. Entonces, si el poder de policía es local, por más de que haya una ley nacional que sea la primer caja donde tenemos que poner esos zapatos, la forma de ordenar los zapatos va a ser siempre provincial. Y eso no es un tema menor. Pero ¿qué pasó? Durante muchos años nos hemos acostumbrado a que el Estado Nacional recaudaba un montón de impuestos que quizás hubieran correspondido siempre a las provincias, y hemos de alguna manera postergado fuertemente esta discusión o no logrado un fuerte debate en foros sobre este tema,
pero porque teníamos la impresión general, o había una impresión general en la ciudadanía, que ese Estado nacional fuerte recaudaba mucho para hacer mucho. Entonces, de alguna manera, había una idea de que me están robando parte de lo que me corresponde como provincia, pero después me hacen la salita, me hacen la escuela, me hacen una ruta provincial. Y entonces esa convivencia, esa postergación de la discusión se daba porque de alguna manera el Estado provincial sabía que había parte de eso que le correspondía, pero como volvía de alguna otra manera, postergaba el debate. Bueno, la filosofía del gobierno actual, que a unos les podrán gustar más o menos, y en mi caso no viene al caso que profundice, porque se ha profundizado mucho acá, tiene una idea de que ese Estado tiene que ser mucho más chico, con las consecuencias que cada uno advierte. Entonces, quizás uno de los grandes temas para discutir hoy es nuevamente el sistema tributario argentino. ¿Por qué? Porque nosotros desatendimos la discusión como comunidad, como sociedad, porque ese Estado nacional que nos sacaba a cada provincia parte de los ingresos, de alguna manera más eficiente, etcétera, lo devolvía. Bueno, ahora el Estado nacional, en su composición actual de gobierno, de gestión de gobierno, no tiene esa idea de cómo tienen que administrarse los recursos. Bueno, rediscutamos. Quizás, y un poco yendo a lo que planteaba Sol, hay algunas cuestiones que las provincias pueden empezar a asumir como propias y desarrollarlas. Y por el detalle que vos hacías, parece que la provincia de Buenos Aires está en ese camino. Entonces, de alguna manera, quizás la discusión siguiente es, ok, pero ¿con qué recursos? Con los recursos que quizás no se discutieron adecuadamente durante un montón de años, por distintas razones que quizás no vienen al caso, pero que merecen ser rediscutidos, porque quizás una discusión que debimos tener como comunidad y como sociedad y como Estado federal hace muchísimos años, pero por las razones que no vienen al caso analizar hoy, se han postergado. Bueno, quizás es uno de los momentos en donde podemos repensar si el sistema tributario argentino responde a la idea de Estado nacional que tiene el gobierno nacional actual. Y quizás no. Entonces, si no lo responde, bueno, repensemos el sistema tributario argentino. Entonces, de alguna manera, instituciones como la que se está creando hoy o fortaleciendo hoy con esta inauguración en el Congreso, tienen la tarea de generar contenido para empezar a pensar este tipo de cuestiones. Y yo creo, contrario a lo que se ha dejado trascender acá, y un poco por experiencias propias, que la biblioteca está mucho más al alcance de la mano para ser llenada. Yo tengo amigos que trabajan acá, en el Estado provincial, que dirigen las instituciones mainstream de derecho, algunas, que todo el tiempo están pidiendo artículos porque no llegan a completar la cantidad de artículos que necesitan. Entonces, yo veo que hay oportunidades que no se están aprovechando adecuadamente respecto de ese lugar hegemónico, que no voy a desconocer que existe, pero que hay que golpear la puerta y me parece que cada uno en su lugar tratar de entrar, tratar de generar vínculos, tratar de generar debate, discusiones. La puerta no está tan cerrada en algunos de esos lugares como pareciera. Es cuestión de que animarse, proponer artículos, etcétera, van a ver que no está tan cerrada como pareciera y siempre es bueno ir a ámbitos en donde a uno a priori le parece que no todo el mundo piensa como uno, porque abre la posibilidad de discutir, y en eso celebro la participación de algunos de los integrantes importantes de este ámbito la semana pasada en un congreso, en donde me parece que de alguna manera fortalece la idea de que se puede ir a discutir cuestiones por ahí en lugares que tienen otro pensamiento y que están a veces más abiertos de lo que pensamos. Entonces, esa es la invitación. Un honor, como siempre, Santi, verte. Somos amigos hace una millonada de años, así que la verdad que siempre que me inviten a compartir un panel con Santi, y sin desmedro del resto, valoro un montón, voy a estar presente. Muchas gracias. Bueno, qué difícil hablar después de Cormick y después de Sol y antes de Miguel. Así que voy a tratar de ser breve.
y voy a tratar también de responder alguna de tus inquietudes, Martín. Es cierto, nos conocemos desde antes de que sea juez y de que yo sea abogado, con lo cual nuestras vidas tomaron caminos insólitos. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar y agradecerle a los compañeros y compañeras del GIDAC, que lo miro para pronunciarlo bien, fundamentalmente por la vocación de organizar estos eventos. En esta época del año, en un contexto muy difícil, así que vaya mi celebración y mi felicitación a Pablo, a Francisco, a Laura, a Flor, a Lucía, fundamentalmente porque tuvieron la vocación de organizarse, porque tuvieron las ganas y la iniciativa y invirtieron su tiempo personal en generar estos espacios en un contexto donde permanentemente nos vienen a convidar a arrepentirnos, nos vienen a convidar a no participar en nada, nos vienen a convidar un lugarcito chiquitito en el Olimpo del status quo, del derecho administrativo, del derecho constitucional. Nos invitan a no gritar tan fuerte y de alguna manera dejar que pase esta ola de restauración neoliberal que tuvo en sus inicios de protagonistas a los grandes estudios jurídicos que desarrollan el derecho administrativo. Por eso a mí me motiva como profesional, como funcionario, como compañero y fundamentalmente como trabajador estatal que pudo estudiar abogacía y que hoy está a cargo de un servicio jurídico, que hace un grupo de trabajadores, en el caso de Fran y de Flor, de la Asesoría General de Gobierno, que se animen a disputarle al futuro la hoguera del porvenir, con las consecuencias que esto trae muchas veces. Por allá la veo a Noli Fernández, que me acompaña desde que empezamos esta aventura de tratar de transformar la realidad desde espacios jurídicos, así que también mi saludo para ella. Es muy importante también animarse a hacer, porque lo que decía Martín, el miedo al ojo en blanco, el miedo al ridículo, el miedo a decir algo que no nos invita a pertenecer a esos espacios que inconscientemente queremos pertenecer pero rechazamos, es muy importante. Yo lo saludo, lo intenté acompañar con mis defectos y virtudes y seguramente el año que viene van a organizar un evento más masivo, más contundente y más polémico, que es lo que saben hacer algunos de los compañeros y compañeras que integran ese grupo. En segundo lugar, en este contexto, no puedo, como asesor general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, como abogado e insisto, como trabajador, no reconocer que estamos atravesando un momento de restauración del lawfare, de la persecución política a determinados trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras que ejercieron responsabilidades políticas y que esta persecución no guarda relación con el título de las causas penales que tienen, sino que guarda relación con lo que hicieron y con lo que hicieron para transformar la realidad. Por eso discutíamos bastante con Francisco si había que solidarizarse con los compañeros que están nuevamente perseguidos por la causa denominada Memorándum de Irán. Los compañeros Angelina Bona, Carlos Zanini, Juan Martín Mena, Oscar Parrilli, Andrés Larroque y por supuesto, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y debatíamos acerca si nos teníamos que solidarizar. Y en realidad cuando uno se solidariza parece que eso termina ahí. Y por supuesto que nos solidarizamos, pero tenemos que entender que los procesos de restauración liberal solo pueden ser llevados a cabo mediante un mecanismo previo o coexistente de disciplinamiento político y de persecución política, que hace que muchos y muchas de los que somos bien intencionados y queremos una patria justa, libre y soberana, nos asustemos. Digamos, no hagamos la jornada. Esperemos un poco que amaine. ¿Para qué? ¿Para qué ser carne de cañón el troleo de derecha? Y ese es el objetivo fundamental. Ahora, ¿qué es lo que están cuestionando? ¿Qué es lo que están atacando? Y ahí me permito discutir, como lo hacemos siempre, con respeto y admiración, Martín, con el rol del Estado Nacional. Entonces yo me animo a decir que esta persecución política es para disciplinar el presente y el futuro, pero para también condenar políticas públicas que se desarrollaron durante 12 años
y que permitieron alcanzar ciertos estándares y garantizar determinados derechos. Yo entiendo que el derecho administrativo solo sirve si sirve para concretizar derechos constitucionales. Y en ese sentido, los que habitamos estos espacios sabemos que a través de políticas públicas sostenidas, a través de muchos sacrificios de quienes las sostienen, y lo estamos viendo estos días, a través de muchas heroicidades y de acumular también derrotas y errores, al final es posible vivir en un país mejor. Al final es posible que los pueblos progresen. Al final es posible que las primeras generaciones de trabajadores del conurbano puedan egresar de universidades públicas. Y eso es la consecuencia de disputarle, como están haciendo los compañeros del GIDAC, al futuro a la vera del porvenir. Y hay consecuencias, ya las sabemos. Por suerte tenemos compañeros y compañeras que han puesto, ponen y seguirán poniendo el cuerpo defendiendo estas políticas. Cuando Francisco estaba, digo Francisco en nombre de todos los compañeros, armando estas jornadas, y me contó que tenía ganas de escuchar a Noelia y a Sol, yo dije, qué bueno lo de Sol. Porque si hay una compañera, qué curioso lo de Sol, porque muchas veces cuando nosotros sostenemos que durante el gobierno de Néstor, los dos gobiernos de Cristina y los gobiernos peronistas se establecen políticas públicas que permiten el crecimiento y el desarrollo con igualdad y con equidad, a veces lo decimos como un mantra y nos cuesta ponerle rostro a ese crecimiento. Entonces, yo pensaba en Sol, a quien conozco desde hace muchísimos años, tal vez unos meses después de conocerla a Noli. Y acá me voy a tomar una licencia y probablemente ella no quiera que hable de su vida, pero creo que es necesario que los que estamos en este espacio sepamos que las políticas públicas transforman realidades y que necesitamos realidades transformadoras para poder militarlas y para poder seguir avanzando. Sol es una ciudadana de la República de Tres Lomas, muy cerca de La Pampa. Sol estudió en la universidad, estudió en la escuela pública, en la primaria y en la secundaria, pública, laica y gratuita. Es decir, ahí no había una escuela privada. Sol, con un esfuerzo enorme de ella y de su familia trabajadora, pudo mudarse a La Plata y ser alumna de Miguel. Pudo recibirse de abogada porque había un Estado nacional, en virtud de la cláusula del progreso, que financiaba una de las universidades nacionales que tiene la enorme tarea ahora de producir los cuadros que van a participar de la restauración republicana de nuestro gobierno y de nuestra provincia. Sol tuvo la oportunidad de ingresar a un primero o un segundo trabajo en el Estado Nacional y de participar de un esquema de formación. Sol no tuvo la oportunidad de que le dieran un trabajo. Había un contexto social, político, institucional que permitió que una familia trabajadora de Tres Lomas pudiera tener una hija, una hermana, ahora una esposa, que pudiera estudiar en la universidad pública y transformarse 15 años después en la subsecretaria legal y técnica del gobierno más importante de nuestra república. Si eso no es la expresión de que con políticas públicas sostenidas hay crecimiento social y podemos construir una clase dirigente que esté dispuesta a defender y a crear las políticas por los compañeros que acabo de nombrar, están poniendo en cuerpo, están siendo perseguidos, no hay otro ejemplo mejor. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en por qué hay que financiar la universidad pública, porque en el país somos 47 millones y seguramente hay muchos millones, seguramente hay muchas soles que necesitan un Estado nacional y un Estado provincial y un Estado municipal presente. Nos quieren hacer comer el verso de la igualdad de oportunidades y que el Estado es un obstáculo y nos quieren hacer creer que la libertad permite el desarrollo pleno de las funciones. Señores, la ley está para que los ricos no se abusen de los pobres. El Estado está, en nuestra concepción, para garantizar igualdad de oportunidades. El Estado está para generar oportunidades a los que menos tienen. El Estado, en nuestra concepción, seguramente errada, no está para garantizar la concentración de la riqueza. Por eso, porque un gobierno que trabajó para que esto no suceda, hoy las principales figuras, y para nosotros, y esto es
un reconocimiento personal que a Francisco le dije que no lo iba a hacer, que me pidió que no lo hiciera. Está presente entre nosotros Carlos Zanini, que fue secretario legal y técnico durante los gobiernos de Néstor y Cristina y fue procurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández y que es uno de nuestros referentes. Nuestros referentes en cuanto al derecho administrativo, pero también en eso de que hacer lo que hay que hacer, decir lo que hay que decir y poner el cuerpo tiene consecuencias. Y esas son las consecuencias que nosotros hoy tenemos que trabajar para que no vuelvan a suceder. Y eso lo tenemos que hacer solidarizándonos, pero trabajando. Y este espacio, y en este espacio, el GIDAC, en la Universidad Nacional de La Plata, con la generosidad enorme de Miguel y de un amigo, Hernán Gómez, el fiscal de Estado, nos sirven para pensarnos y pensar el derecho administrativo y evitar que los dioses del Olimpo lo piensen por nosotros, porque sabemos lo que sucede, sabemos lo que sucede. Dicho esto, voy a hablar un poquito de derecho, cortito, muy cortito. Antes de Miguel, que seguro tiene cosas mucho más serias que decir que yo. Pero en esta situación, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí, Martín, me permito discutir con vos. Digo, nuestra responsabilidad como abogados es pensar normativamente cómo hacemos para que el Estado Nacional, que tiene la enorme responsabilidad de garantizar la unión nacional y de garantizar el crecimiento de todas las provincias, lo haga con mayor eficiencia, con mayor eficacia, lo haga formando cuadros, planificando, programando. Yo cuando vos decías lo del fortalecimiento del derecho provincial, veía a los dos de los miembros más importantes de mi equipo que miraban y tomaban nota mentalmente, con lo cual el lunes voy a tener seguramente problemas, como tengo cada vez que Zanini y Tarelli se juntan a pensar soluciones y nos invitan a pensar críticamente. ¿Pero por qué digo esto? Yo ejerzo la función pública, coyunturalmente, seguramente porque el gobernador no tenía a alguien mejor. Pero lo cierto es que justamente hoy estoy cumpliendo 5 años en el cargo de asesor general de gobierno y pensaba lo difícil que es hablar del derecho administrativo crítico si tengo la responsabilidad institucional de establecer qué es lo adecuado, qué es lo inadecuado, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿En qué margen tenemos para pensar soluciones nuevas? Bueno, sobre eso les voy a hablar 2 minutos y en la forma que encontramos con el equipo, con Agustín, con Francisco, con Sofía, con Benjamín, con Florencia, con Ignacio, es suponer que el Estado actual, que hace todo lo que dijo Sol, y lo hace con el laburo de un montón de abogadas y de abogados, no funciona con un esquema de mejora continua. Entonces, pensarse como funcionario con una cabeza crítica es no enamorarse de las herramientas que funcionan más o menos bien. No enamorarse del siempre se hizo así. El siempre se hizo así es un catering espectacular al que nos invitan permanentemente. Nuestro objetivo es empujar la ventana de Overton. Y yo les quiero contar una experiencia muy chiquitita, que fue la creación de la Oficina Provincial de Contrataciones. Agustín, María Victoria Nadón, Francisco, tenían la inquietud respecto de por qué el Poder Ejecutivo provincial no podía llevar adelante políticas de contratación públicas. Bueno, porque en su momento, cuando uno empieza a investigar un poquito, en el gobierno de la gobernadora Vidal, se había decidido que lo hiciera la contaduría en un esquema de determinados funcionarios que iban a estar ahí, que después no estuvieron, y lo hacían bien. Bueno, nosotros queríamos que lo hicieran mejor. Diseñamos un organismo, el gobernador tomó la decisión política de crearlo, y llevarlo adelante y ponerlo en funcionamiento nos llevó 2 años. Con la generación de enemigos, de puteadas, con la búsqueda de los responsables de quienes habían pensado eso, permanente. Y a pesar de eso lo hicimos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que hay que modificar el status quo. Y estamos convencidos que si la modificación del status quo es para transformar la realidad y para hacer un Estado provincial más eficiente, más eficaz, que opere más económicamente, que pueda derivar los recursos de la burocracia, de la mala burocracia, en la buena burocracia, y en poder paliar y en poder atenuar la deserción del Estado Nacional, va a ser un éxito. Pero para eso necesitamos una universidad pública que forme abogados, que esté financiada. Necesitamos un conjunto de trabajadores y de trabajadores que se animen a participar de esta experiencia. Por eso nuestro saludo especial a la compañera Flor Barrientos,
que formó parte de la primera camada de ingresantes a la Asesoría General de Gobierno. Nosotros tomamos la decisión política de que a la Asesoría General de Gobierno iban a entrar los mejores. Y establecimos un esquema de exámenes psicotécnicos, de prácticas profesionalizantes, y establecimos un mecanismo de formación continua. Con costos, por supuesto, modificamos el status quo. ¿Estamos conformes con eso? Más o menos, queremos mejorarlo. Ahora, en un contexto donde tenemos un Estado nacional que se retiró, donde tenemos provincias que no han sido fortalecidas en su burocracia, la situación en la que hoy estamos es de una debilidad absoluta. Porque el Estado nacional se retira y dice, bueno, háganlo ustedes. Bueno, no tenemos mucho. Tenemos que empezar a pensarlo. No podemos hacernos cargo de todo de un día para el otro. No tenemos presupuesto. Históricamente está atrasada la discusión de la coparticipación. Pero y con esto cierro, sí tenemos algo importante, que es la vocación de hacerlo. Y sí tenemos en nuestra profesión, que es la abogacía estatal de la administración pública, grandes referentes que lo han hecho antes. Y tenemos compañeros y compañeras que han tomado decisiones y que no han pagado con su cuerpo y que siguen dando las luchas. Y estas luchas no son luchas celestiales. Nosotros lo que queremos es una burocracia que trabaje mejor para que pueda concretizar derechos constitucionales. El derecho administrativo es un derecho instrumental que tiene ese objetivo. Nosotros necesitamos no una Solberriel, necesitamos 1, 2, 3 mil Solberriel, porque la tarea que tenemos, al menos los que participamos de esta fuerza política, es construir un discurso que vuelva a enamorar a nuestro pueblo y volver a gobernar el Estado Nacional, con los aprendizajes que tuvimos, pero de cara a resolver las inequidades provinciales, pero fundamentalmente a garantizar ese ciclo de crecimiento que fue económico, pero que también fue social. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene en sus subsecretarías legales, que cuando nos toque volver o cuando construyamos las herramientas necesarias para volver a tener el enorme honor de conducir el destino del país, tener 1, 2, 3 mil Solberriel que estén dispuestas a tomar los riesgos, asumir el desafío y equivocarse. Nosotros nos hemos equivocado en estos 5 años muchísimo. Ahora, nunca hemos dejado de intentar. Seguramente, esto lo charlamos mucho, don Fran, seguramente estamos todo el tiempo con la brújula equivocada y nos damos cuenta tarde. Ahora, no dejamos de andar. Yo también quiero, para cerrar mi intervención y no aburrirlos más, saludar el esfuerzo de este. Y creo que lo encontró. Y este es un motivo de festejo también. Porque hay un grupo de compañeros y de compañeras que están dando esa disputa y que no se rinden. Y es muy importante, como no se rindió Sol cuando le proponíamos desafíos imposibles con Noelia en economía, como no se rindió Martín, que es, para los que no lo conocen, un juez modelo. Si uno pusiera en la meta, dame la foto de un juez modelo, honesto, trabajador, con una profunda honestidad intelectual, debería aparecer Martín Cormick. Por suerte no parece. Dicho esto, todo lo que estamos haciendo, la política de ingreso, asesoría, los ascensos por concurso, estar todo el día encima de los ingresantes para que se perfeccionen. Que dicho sea de paso, íbamos a aprovechar este evento con Francisco para anunciar que la semana que viene se lanza la 5ª convocatoria para ingresar a la Asesoría General de Gobierno y participar de nuestro programa de ingresantes. Nosotros sabemos que es una gota de agua dulce en un mar enorme, salado. Pero también sabemos que sin esa gota de agua dulce, el mar iba a ser un poquito más salado. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches, buenas tardes todavía. Saludo a todas y todos. Agradezco fundamentalmente a los organizadores, al doctor Zanini, al doctor Cabral, a todas las personas que aquí presentes, a Sol, a Martín y a Santiago, el hecho de compartir con ellos este panel. Y es verdad, como decía Martín, que es difícil se ve que cierra un panel de estas características.
Voy a empezar al revés de como pensaba. Es decir, pensé en un momento cuando te escuché a vos, Pablo, y después ahora lo escuché a Santiago y paso a pensar al revés, pero voy a tocar aquel tema. En primer lugar, quiero decir lo del carácter de la universidad pública, que creo que es el agente de transformación social y más importante de movilidad ascendente que existe en la República Argentina. En el caso puntual de la Universidad Nacional de La Plata, el 35% de las personas que se reciben son primeros diplomados universitarios de sus familias. Es decir, que estamos en una situación de progreso y son números que tenemos hoy. Hace pocos días, el miércoles, entregamos los diplomas, hicimos el acto de graduación de 106 diplomas y veíamos una cantidad de personas orgullosas por tener presentes y recibir el diploma por primera vez en sus familias. Y esto es un orgullo en la Universidad Argentina para todos nosotros, no solo para nosotros, sino para el mundo. Caso puntual de las universidades. El inciso 19 del artículo 75, por todo lo que decía hoy, por todo lo que se decía hoy en la Constitución, dice autonomía y autarquía de las universidades nacionales, gratuidad y equidad. Tuvimos oportunidad de discutir esto, en ese momento estábamos en la asesoría del asesor general de la Universidad Nacional de La Plata durante la década de los 90, donde también se quiso arancelar, se quiso restringir el ingreso. Yo tuve la desgracia de tener que estudiar en una universidad dentro de una dictadura sangrienta, con ingreso con cupo, es decir, los que estaban a mi lado no eran mis compañeros, eran mis competidores, porque nos inscribimos 1.100 y solamente entrábamos 180, es decir, para que ustedes vean cómo el concepto del neoconservadurismo, de allí donde me voy a distanciar para luego explicar por qué, aplica a la competencia, a la falta de solidaridad y a la discriminación. Puntualmente, entonces, ¿qué pensamos respecto de las universidades nacionales? Vamos a dar la batalla para que se tenga claro que si la Constitución dice autonomía y autarquía, y en esto para diferenciar vaguedad y amplitud de los conceptos, nosotros tenemos un concepto amplio de autonomía, no restringido, que solamente se refiere a lo que va a ser el control de la autonomía académica, sino amplio en el sentido de que nos damos nuestras normas y nos regulamos por ellas y solamente nos controla el Congreso cuando cumple con la Constitución Nacional. Y autarquía, ustedes que son administrativistas, porque saben que yo soy profesor de Derecho Constitucional, me aproximo al derecho administrativo por las actividades que he ejercido, pero no soy un administrativista. Y autarquía la entendemos como la capacidad de financiamiento propia que nos quiso dar el constituyente a los fines de no estar sometidos ni depender del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo de turno. Y en esto la provincia de Buenos Aires tiene antecedentes importantísimos. La Constitución de 1873 ya hablaba de lo posible, la educación superior gratuita, y planteaba que el Consejo Superior, 1873, elevaba el presupuesto a la legislatura para independizar bien a las universidades de lo que era la dirección de un poder ejecutivo por una mayoría transitoria que pueda representar al pueblo en determinados momentos. ¿Y esto por qué es útil? Porque puede suceder lo que está sucediendo aquí. El pluralismo, las distintas ideas, las posibilidades de discutir, las posibilidades de intercambiar. Hecha, digamos, esta introducción con una propaganda para nuestra facultad y nuestra universidad, pero es para todas también este carácter, dije neoconservadurismo, ¿por qué? Porque yo creo que se han apoderado de las palabras, y este apoderamiento de las palabras aparece en la década del 70, fundamentalmente con la dictadura chilena de Pinochet, y además con el informe de la Trilateral Corporation hecho por Huntington, Watanuki y Gracier cuando hablan de la crisis de la democracia. Y allí es cuando el capitalismo como sistema económico pretende sustituir al liberalismo como sistema político. El liberalismo es un sistema político, tiene por objeto la limitación del poder frente a las personas. ¿Con qué finalidad? Con la posibilidad de elegir, revisar y perseguir un plan de vida. Si yo tengo la posibilidad, desde el punto de vista de la teoría liberal en lo político, de elegir, revisar y perseguir un plan de vida, tengo que tener los recursos para llegar a esa finalidad. Si no, estoy sometido a otro concepto que es el de la dominación.
porque no podemos entender como entendían los liberales clásicos, incluso de la década del 50, me refiero a Isaiah Berlin, por ejemplo, que solamente el concepto de libertad implica no interferencia. El concepto de libertad implica, como diría Petit, no dominación. Es decir, yo soy realmente libre para elegir mi plan de vida, revisarlo y perseguirlo, cuando no tengo nadie que pueda intimidarme o someterme, porque si elijo determinada situación tengo miedo de perder el trabajo. Es decir, las condiciones de vida tienen que estar garantizadas en todos los aspectos y en todos los ámbitos del desarrollo de la personalidad humana. Y en esto es sumamente importante lo que hizo la Constitución argentina hace 30 años, como se dijo en varias oportunidades aquí. El hecho de llevar a jerarquía constitucional instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Porque no solo llevamos a cabo declaraciones, porque cuando decimos declaraciones podemos decir catálogo de ilusiones. Siempre el ejemplo lo doy con la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Es decir, la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice: sostenemos como evidentes las siguientes verdades, que los hombres nacen libres iguales y que el Creador le concedió el derecho a la igualdad, a la libertad y a la vida y a la búsqueda de la felicidad. Ahí mezclé un poquito, pero como diciendo eso, y sabíamos que eso no sucedía en 1776 en los Estados Unidos. Había esclavos, el hombre era superior a la mujer, los ricos estaban mejor que los pobres. Puede ser un enunciado lindo para llevar a cabo una finalidad, pero son situaciones que todavía hoy existen. Entonces, la primera conclusión, a mi modo de ver, es que lo que se ha tratado de hacer es sustituir una economía de mercado por una sociedad de mercado. ¿Qué quiero decir con ello? Yo puedo pensar que un sistema económico puede ser bueno o malo a través de la relación oferta-demanda sin intervención, cosa que yo no pienso, pero puede pensar como la libertad y el pluralismo lo permiten. Pero no puedo pensar en una sociedad que tiene por objetivo competir en las formas del mercado, porque una sociedad tiene que tener solidaridad, una sociedad tiene que tener fraternidad, una sociedad es una comunidad humana unida hacia fines de mejoramientos sociales y generales. Y en este sentido es importante lo de los tratados internacionales porque le dan determinadas atribuciones y propiedades al concepto de persona. Esto es dignidad. ¿Qué quiere decir dignidad? Voy a hablar poquito, no se preocupen. ¿Qué quiere decir dignidad? Dignidad quiere decir tratar a todos con igual consideración y respeto. No quiere decir tratar a todos igual, porque yo puedo tratar a todos igual y los puedo tratar a todos mal. Puedo decir, la ley es igual para todos, pero es malísimo para el 80%, 90% o para toda la sociedad. Entonces tengo que tratar a todos como igual, no igual. Este es el concepto que surge de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Luego la autonomía, que es lo que planteó hoy, la búsqueda de un plan de vida que se revisa y que no se interfiere, que tiene por objetivo llevar y buscar la felicidad. Y también la inviolabilidad de la persona. Nosotros no podemos estar sometidos a decisiones si no participamos a través de nuestros representantes y en audiencias públicas manifestando nuestros intereses a los fines de que se pueda saber la cantidad de opiniones que existen sobre la materia. Luego lo escuchaba en un planteo muy interesante a Martín respecto del unitarismo argentino, cuando decía lo del Código Civil. Para mí que es un problema, desde mi punto de vista, gravísimo, que tuvo la Constitución argentina y que Alberti y Belizarfiel lo discutieron oportunamente. Alberti tiene un libro, un trabajo, no es un libro, que se llama El Código Civil, donde critica fuertemente el concepto de codificación y lo critica desde el punto de vista de decir que se trata de un mecanismo de emperadores, que se refiere a Napoleón y a Pedro el Grande, por la copia que había hecho Belizarfiel de lo que era el esbozo de Freitas, y planteaba la necesidad de las autonomías de las provincias y el sentido de que el Código Civil tenía que regular solamente las relaciones civiles. Pero ¿con qué nos empezamos a encontrar? Con lo que dijo Martín hoy, la materia tributaria. En la materia tributaria tenemos un gran problema, que es el caso Fincrosa. La mayoría de ustedes lo conocen. Mientras que con relación al derecho administrativo, ya sea por lobby de los administrativistas o por otras materias, se logró
la independencia de lo que era el derecho administrativo, me refiero a la autonomía provincial, de la responsabilidad civil, me refiero específicamente de lo que era la responsabilidad civil en el Estado federal, lo cierto es que desde el punto de vista de la prescripción tributaria, desde el punto de vista del domicilio y desde otras situaciones, empiezan a aplicarnos los propios jueces de provincia el Código Civil y Comercial y a no aplicar el Código Fiscal. Y esto es un grave problema porque no creo que a ningún constituyente de 1853-60 y de 1994 se le haya ocurrido que delegando la creación o la sanción de los códigos civiles se iba a permitir la regulación del sistema tributario, que fue la principal discusión en todas las convenciones constituyentes que tuvimos. Sin embargo, se sigue aplicando esto. Hay una vertiente hoy a través del doctor Rosati, que es un hombre del derecho público, que afortunadamente ha empezado disidencias en casos tales como Volkswagen, etc. Creo que un caso para señalar por lo que se planteaba aquí respecto de la posibilidad de llevar a cabo materia autonómica desde el punto de vista de legislación y desde el punto de vista de satisfacción de necesidades sociales, como lo plantearon los tres integrantes que están aquí, fue el caso Banco Provincia con AFIP. Fue un caso paradigmático del año 2007, donde, como ustedes recordarán, se discutía si el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenía que pagar el IVA, y se ganó en la Corte de Nación. Obviamente otra integración, pero se planteó la validez del Pacto de San José de Flores, que diferencia a la provincia de Buenos Aires del resto de la provincia, si recordamos del 121, con la reserva de la materia no delegada y de las provincias, las que se reservan las provincias al momento de su incorporación, y nosotros somos la única provincia que se reservó eso. Creo que hay mucho para hacer, creo que nos encontramos en una situación compleja, porque los presidentes gobiernan con las mayorías que tienen en el Congreso, y estamos viviendo una situación sumamente llamativa, un decreto de necesidad de urgencia de más de 300 artículos, un veto a una ley universitaria que iba a hacer que se iba a insistir y luego no se pudo llegar a las mayorías. Es decir, que estamos en una situación compleja desde el punto de vista de la representación en el Congreso, que tenía otros objetivos, porque el problema de la primera y segunda vuelta tiene ese fin, es decir, uno elige primero los legisladores que lo van a representar y luego, entre los dos primeros, elige al presidente que prefiere, que no pudo ser elegido en primera vuelta, y sin embargo, y eso lo decía Julio Llanarte acá cuando era profesor, el presidente gobierna con la mayoría que lo acompaña en el Congreso. ¿Cómo lo puede acompañar? De manera activa o de manera omisiva. Y por último, como conclusión, creo que tenemos que dar un gran debate. Creo que las universidades son para ello. Quiero que cuenten con nosotros, con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Comparto muchas cosas de los discursos que se plantearon aquí y creo que tenemos que profundizar en un marco de pluralismo importante. Por eso agradezco haber estado invitado y creo que estas cosas tienen que continuar. Con lo cual felicito a los organizadores, a la creación de este grupo de investigación de derecho administrativo y al concepto de derecho crítico. Porque nosotros tenemos un problema, y el problema grave que tenemos es, como decía Santiago hoy también, es el hecho de tener un sesgo permanente en la educación en materia de lo que es el conocimiento del derecho. Es decir, a nosotros nos enseñan como que el derecho es una ciencia exacta de naturaleza que él señala. Y en realidad el derecho es una práctica social. Y esa práctica social cambia según las circunstancias. El problema es cómo se llega a la interpretación y aplicación del derecho. Porque es difícil confiar en cada uno de los operadores jurídicos, ya sea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que entran mucho en un marco de discrecionalidad que a veces se convierte en arbitrario. Afortunadamente, en materia de derechos humanos, por más que tarde mucho, podemos llegar a un tribunal internacional. En otras materias se nos hace muy difícil. Pero es difícil hoy no identificar determinadas relaciones como servicios públicos, como educación pública, que consideramos es un cometido esencial del Estado, no un servicio público. Es muy difícil que nos impidan llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les agradezco muchísimo, gracias Santiago, gracias a todos, gracias a todos.